Unidad 10. Escocia y el presbiterianismo. Sección 1. Camino hacia la Revolución y la Reforma. Como trasfondo político, en la misma época en la que el rey Enrique VIII de Inglaterra estaba promulgando las leyes que le nombraron como jefe supremo de la Iglesia, Escocia fue un país dividido entre campos pro-inglés versus pro-francés. Los nobles tenían más poder que la corona, a diferencia que Inglaterra. En 1547, durante el tiempo del hijo de Enrique, Eduardo VI, los ingleses ganaron una victoria en la batalla de Pinkie contra los escoceses. La bebé y reina de Escocia, María Estuardo, fue escondida y llevada a Francia para casarse con el príncipe heredero allá, mientras Inglaterra impuso la reforma inglesa en Escocia. Entonces había una ruptura entre los nobles pro-inglés y pro-reforma versus la monarquía que fue más romano-católica. Examinando el lado romano-católico en general, había reconocimiento dentro de la Iglesia de los abusos y corrupción. El texto de Moclam describe los ejemplos de 3 personas que se esforzaban para cambiar la Iglesia escocesa por mejor educación y la imposición de las leyes contra el avaricio y la inmoralidad sexual de los cleros. Mirando al lado protestante, hay 4 razones para el crecimiento de su influencia en este tiempo. El influjo de predicadores luteranos, a pesar de su persecución. 2 figuras importantes son George Wishart y su guardaespaldas, John Knox. Razón 2. Había muchos laicos que apoyaban rebelión contra una iglesia que percibían como abusiva. Reina Isabela I de Inglaterra quería negar la amenaza a su país por una Escocia romana católica, apoyada por Francia. Por eso, Isabela apoyaba los esfuerzos protestantes. La razón final, John Knox, el ex guardaespaldas, y los lores de la congregación. Después de tiempo con Calvino en Ginebra, Knox regresó a Escocia y formó un pacto con 5 nobles poderosos e influenciales para quitar el romano-catolicismo de Escocia. Este grupo de 5, que se llamaba los lores de la congregación, tenía poder político para forzar cambios de la monarquía escocesa. Sección 2. La Reforma y el primer libro de disciplina. En 1559, eventos llegaron a su punto crítico con un esfuerzo oficial de eliminar el protestantismo por María de Guise, la madre del rey infante de Escocia, quien fue llevada a Francia, y la reacción popular animada por la predicación de John Knox. Había disturbios violentos que se movieron hacia el capital, Edimburgo. María de Guise respondió por pedir ayuda a Francia. Los lores de la congregación respondieron también por pedir ayuda a Inglaterra. Entonces hubo una guerra. En 1560, María de Guise murió, su hija María subió al trono y los 2 lados firmaron el Tratado de Edimburgo, terminando el conflicto. Ignorando las condiciones del tratado, el Parlamento escocés aprovechó del nacionalismo y forzó reformas protestantes. Estas actas abolieron la misa y la influencia del Papa. A pesar de esto, un documento muy importante, el primer libro de disciplina, escrito por John Knox y 5 otros Johns, fue rechazado por el Parlamento, pero aprobado por la Iglesia Nacional. El libro describió la forma de la Iglesia y cómo la Iglesia se relaciona con el gobierno según la forma calvinismo internacional. Pero su intento de sujetar los nobles ricos a los 10 mandamientos resultó en este rechazo por el Parlamento. Sección 3. El presbiterianismo y el segundo libro de disciplina. Entre 1560 y 1567, el reino de la reina católica, María Estuardo, conocida como María de Escocia, fue un tiempo de mucho drama político que resultó en su huida a Inglaterra y ejecución 20 años después por Isabela. El reinado de María Estuardo fue débil, entonces la Iglesia podía desafiarla directamente y los laicos tenían más influencia que los cleros. Esta situación continuaba en los años caóticos de la regencia mientras Jacobo VI era niño. La única limitación al desarrollo de la reforma en ese tiempo fue el rechazo por los nobles de estar bajo de la disciplina de la Iglesia. Pero cuando Jacobo alcanzó su mayoría de edad,
Su experiencia del caos resultó en su deseo de terminar las divisiones entre las ciudades y los nobles en su país. Entonces, el rey Jacobo quería que su reino tuviera autoridad sobre todo en Escocia. Acá está el conflicto en la reforma de la Iglesia de Escocia. Jacobo quería una expresión centralizada como el episcopado de Inglaterra. Por el otro lado, muchos en la Iglesia querían una forma presbiteriana con el poder en las congregaciones, libre de la influencia del rey. Es importante notar que este conflicto no fue reforma versus la Iglesia romana católica, sino un conflicto sobre la forma y la autoridad de la Iglesia reformada. Para combatir el esfuerzo hacia el episcopado por Jacobo, la Iglesia escocesa publicó el segundo libro de disciplina en 1581. Este libro repitió mucho del primero, pero explícitamente enfatizó el presbiterianismo contra los esfuerzos centralizados de Jacobo y los obispos. El Parlamento adoptó algunas partes, pero mantuvo el poder de los obispos. La lucha entre el presbiterianismo horizontal de la Iglesia y el episcopado centralizado continuaba durante muchos años hasta 1612, cuando Jacobo ganó por razones políticas y puso la Iglesia bajo su autoridad. Sección 4. Conclusión. La reforma de la Iglesia de Escocia empezó como rebelión contra la corona por la nobleza, pero llegó a ser bajo su control de todos modos por la nobleza. El deseo por la gente de las ciudades por el presbiterianismo reflejaba cómo pensaban en sus responsabilidades religiosas y su papel más activo en la vida política de Escocia. La resistencia continua de las iglesias escocesas contra el episcopado salió de la percepción que fue inglés, algo en conflicto también con el nacionalismo escocés.